Buenos días de nuevo a todos. Sesión 9, sesión 8, perdón, 27 de abril. Teníamos unos extras, ya os estaba enseñando los extras de hoy, ya llegarán, no os preocupéis. Primero a ver qué tal va la clase, contenidos, y en función de eso pues pongo unos extras u otros. ¿Vale? Para la clase de hoy, y habiéndolo trabajado la anterior, pues teníamos la idea o la propuesta de profundizar un poco más sobre las FGVs, Functional Global Variables, y intentar construir pues, alguna pequeña aplicación, ¿no? Al estilo de un productor-consumidor. Alguno me habéis escrito, incluso enviado algunos UVIs. No es obligatorio enviarme nada, ya lo adelanto, pero muchas gracias por compartir y un poco también preguntas, dudas, dificultades, ideas. Incluso una persona pues me ha enviado una infografía que había hecho en base a algunos de los puntos de la asignatura. Muy bien. Quiero decir que hay gente que le está aquí dedicando amor y pasión y tiempo. Y nada, encantado de compartirlo con vosotros. Bien, pues primera pregunta para vosotros. ¿Qué tal esas FGVs? ¿Llegasteis a construir algo? ¿Habéis practicado? Silencio absoluto. Os voy a hacer encender las cámaras, para ver las caras. Al menos. Bueno. Muy bien. Bueno, gracias por responder en el chat. Lo más importante es, bueno, cada uno ha dedicado el tiempo, ocupados, es bueno. Mascarillas, David, sirve como animal acuático, pero no como ejercicio de labio. Bienvenidos sean, por supuesto. Y veo que un comentario, no sé si es único el de Pedro, es me resulta un poco oscuro todavía implementarlo. Entonces, preguntaros si sois más de uno que os sentís así, o es único, porque si cuesta, vamos a hacer un repasón y que sea unos minutitos y aseguramos que se entienda. La oscuridad seguirá siéndolo hasta que obviamente lo vayáis practicando, utilizando. ¿Vale? No os preocupe, esa oscuridad ya se irá despejando, pero lo importante al menos el concepto que lo tengáis claro, ¿no? Las partes que lo componen. 5 minutos. De acuerdo, vamos allá y así despertamos lunes. Perfecto. Pues lo importante es que entendáis las capas, ¿de acuerdo? Y ni que sea un ejemplo. A partir de ahí, ya cuando os lo encontréis, ya no os asustará ni diréis, ostras, ¿qué es esto? Lo abandono. Que sería una tristeza, pues como comentaba, es una herramienta muy poderosa y más vale entenderla, empezar a entenderla que abandonarla. Bien, pues venga, vamos allá. Con vuestro permiso. Empezamos repitiendo lo que era ese concepto de las FGVs. ¿Alguien sabría escribir qué son las FGVs? Es decir, ¿a qué responden estas siglas? ¿Es un acrónimo? No tiene mucha gracia, lo sé porque está escrito abajo en la fuente, pero... Perfecto, Functional Global Variable. Y el objetivo es no solo sustituir a las variables globales, sino también mejorarlas. Sustituirlas, eso significa que tienen que tener una cobertura, un ámbito, una visibilidad, como mínimo, igual que las variables globales. ¿Cuál era el alcance, la visibilidad de las variables globales? ¿Lo recordáis? El proyecto, Sergi, perfecto. El primero, un mismo proyecto, Víctor, José Manuel, muy bien. Bien, el proyecto, todo el proyecto es donde tenemos la visibilidad, el alcance,
de las variables globales. Y el objetivo no es solo sustituirlas para ayudar con el flujo de datos, sino también el objetivo es mejorarlas. ¿Vale? La mejora las veremos en la segunda parte, que es un poco los extras, ¿vale? Pero primero vamos a intentar sustituirlas. Para ello vimos que para crearlas pues había una forma, aprendimos una forma que era desde la misma ventana del proyecto, botón derecho en My Computer, y le decíamos que queríamos una nueva variable. Y dentro de la ventana de configuración le decíamos que era de un único proceso guardado en el propio ordenador y de tipo doble, por ejemplo. Bien, cuando vamos a mirarlas por dentro, eso era para hacer las variables globales, perdón. Para hacer las variables globales funcionales, lo que hacíamos era un VI desde cero. My Computer, nuevo VI. Y dentro de ese nuevo VI creábamos estas capas que vemos en pantalla. Una exterior, que no es obligatoria, pero es muy recomendable, que es la gestión de errores. ¿Vale? Error in a la izquierda, error out a la derecha y en medio ese bucle, ese case, ese condicional, que al cablear el hilo del error se nos pone verde un caso y rojo el otro caso. Primera capa, esa es muy sencillita. Imagino que aquí nadie tiene ninguna duda. Si alguien la tiene, por favor, pues que comente. Segunda capa, un bucle de repetición, un bucle while. ¿Por qué? Porque en el bucle while le ponemos una condición de parada de forma que con una constante verdadera, de forma que lo ejecute una única vez. Y que sea lo más rápido posible. Entra y sale, pim pam. Y el elemento más importante está en este shift register, ¿vale? ¿Cómo creamos un shift register? Pues botón derecho encima del marco del bucle while y le decimos que añada un shift register. Sitúa esos dos elementos a derecha y izquierda solidarios, que cuando mueves uno hacia arriba o hacia abajo el otro también se mueve igual, ¿vale? Y estos shift register almacenarán la información, con lo cual allí tenemos la memoria, tenemos el contenido de esa variable. Y en el interior pondremos esas operaciones, ¿vale? Y las operaciones las pondremos con lo que es una especie de máquina de estados, mediante lo que es ese selector de operaciones y los casos en el interior. Por ejemplo, el read-write o incrementar, decrementar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, si os parece, vamos a hacer lo que sería un pequeño ejemplo y en el ejemplo pues espero que sea más fácil o más comprensible el cómo lo vamos a usar. ¿Vale? Bien, para ello abrimos todos un proyecto nuevo del Appium. Yo ya lo tenía creado y abierto, preparado para la clase. Si no lo tenéis, pues le decís un nuevo proyecto vacío, botón derecho sobre My Computer, nuevo VI, ¿vale? Como de costumbre. Vamos a ver un segundito, voy a abrir yo este, a ver si me sirve. Perfecto, yo lo tengo en blanco aquí ya preparado, ¿vale? En este objeto, pues vamos a hacer lo mismo que hemos visto en la transparencia, que es, empezamos con un error in, error out. Esto es más costumbre que no otra cosa. En el panel frontal, controles, paleta de controles, moderno, data containers, la fijo y cojo el error in y el error out. Y, por ejemplo, los ponemos aquí mismo. Hay quien le gusta ponerlos abajo, hay quien poner a la derecha, hay quien por en medio. Cuanto más VIs vayáis haciendo, más iréis definiendo cómo os gusta a vosotros. Después, como variable, como dato, vamos a ponerle que queremos un numérico. ¿Vale? Empezamos con un simple numérico. Y esto va a ser nuestro valor, vamos a llamarle. Luego también necesitamos otro elemento que sea una operación. En el menú de moderno, igualmente de controles, podemos ponerle cualquiera de los primeros que nos guste, un test ring, menú ring o enum. Voy a coger el del medio a modo de ejemplo. Y esta va a ser la operación. ¿Vale?
Bien, ¿qué más? Nos vamos al diagrama de bloques. Primero de todo, vamos a hacer ese elemento exterior. Se puede hacer al principio, al final, es indiferente. ¿Vale? Si más o menos uno ya sabe lo que va a hacer, se puede hacer desde el principio, pero se puede dejar para el final. Lo importante es que no nos lo olvidemos. Y ahora voy a situar los elementos simplemente para decirle que es un caso verdadero o un caso de sin error, en el cual tenemos el color verde y si cambio al caso de que haya error o puntos suspensivos, es decir, el resto de casos, lo tenemos de color rojo, cableo el de color rojo ya directamente porque si hay error no quiero que haga nada y que pase directamente. Y en el caso de que no haya error, pues entonces que contabilice, compute o haga lo que sea. En el caso de este verde, que no hay error, pues según lo que vaya a hacer dentro, pues el hilo del error está claro que algo tendré que ponerle. Pero como por ahora no se lo voy a poner nada, no voy a ponerle nada, o va a ser lo mínimo, pero lo que sí que quiero es que me deje ejecutarlo. ¿Veis el túnel que está de color blanco? Pues voy a cablearlo para que el túnel ya no aparezca blanco y si lo quisiera poner en marcha, la flecha estaría bien y puedo ejecutarlo. ¿Vale? Como mínimo, entonces así voy haciendo, construyendo y me aseguro que todas las partes son funcionales. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál era el siguiente paso que hacíamos? La siguiente capa. ¿La recuerda alguien? La siguiente capa era un bucle, perfecto, un bucle. Nos vamos a las estructuras y cogemos el bucle while. ¿Serviría un bucle for? Correcto, pero no. Sí que serviría, pero tendría que ser de al menos ponerle que lo ejecutara una vez. ¿Vale? De hecho, si lo ponemos el bucle for, nos vamos al borde, botón derecho, Add Shift Register. Lo importante es el Shift Register. ¿Vale? Ahora, ¿por qué un bucle while? No sabría deciros exactamente, ¿eh? La verdad es que siempre lo he visto como bucle while. Me imagino es porque tiene como más sentido o más sencillo de entender, pero no estoy seguro. Si alguien lo encuentra o lo lee alguna vez, pues le agradezco que lo comparta. Bien, en el bucle while, que no me olvide, le pongo lo que es la terminal de contestación, de salida, ¿vale? El terminal condicional, y se lo ponemos como true, de forma que lo ejecute una vez, pero salga. Que al acabar este bucle, salga. Muy bien, ¿qué más? Dentro del bucle, pues tendremos esa operación. ¿Vale? ¿Y el valor? No sé, por ahora lo dejo aquí, a ver si lo necesito o no. Tercer elemento, dentro del bucle while, necesitaremos lo que es la memoria en sí, que es el shift register. Pues botón derecho sobre el recuadro, izquierda o derecha es indiferente, y añadimos el shift register. Fijaros que es de color, sin un color asignado, sin formato, ¿vale? Y ahora mismo, pues simplemente es de este color negro y amarillento por dentro, ¿vale? Y se mueve derecha e izquierda, se mueve solidario. Muy bien, pues esta capa la hemos acabado. ¿Qué le vamos a pasar? ¿Qué valor le vamos a pasar? Pues todavía no lo sabemos, depende de las funciones que le pongamos por dentro. ¿Vale? Entonces, antes de ponerle unas operaciones, unas funciones, vamos a definir para qué queremos una variable global. ¿Vale? Supongamos que queremos una variable global para contar, para almacenar un dato y en nuestra aplicación, en nuestro proyecto, pues consiste en contar. ¿Contar qué? Pues, por ejemplo, cuántos coches pasan por la carretera. Ahora podemos hacer una aplicación con una visión artificial y que va contando vehículos. A la que ve allí lo ponemos en la ventana y de ahí vemos una carretera y cada vez que pasa un coche, flop, hay un cambio en la imagen, hacemos el algoritmo que sea y entonces cuando vemos pasar a uno, que sume. ¿Vale? Sería una operación tan sencilla como esta. Una variable global que va contando. ¿Y por qué una global y no una variable local? Pues porque tenemos varias cámaras, varias aplicaciones y queremos que cada vez que alguien
alguno de esas cámaras con sus VIs inteligentes por dentro, quién sabe qué, vamos a decir, varias aplicaciones corriendo en paralelo, cada una que detecte un coche, simplemente que lo notifique y que se vaya a buscar esa variable global y que le diga, funcional, global funcional en este caso, y que le diga, hey, un coche más, un coche más, un coche más. O sea, un conteo, nada más que eso, tan sencillo como eso. Es decir, ¿qué operación pensáis que necesitamos? La de incremento, ¿verdad? Es decir, cada vez que alguien llame a esta función, vamos a sumarle 1. ¿Vale? ¿Cómo lo haríamos? Bien, necesitamos 2 cosas. Uno es el número, decirle que sumamos 1, ¿vale? Y tenemos 2 formas de hacerlo. Por ejemplo, yo puedo ponerme un numérico, el elemento suma. Por un lado, ¿qué voy a sumar? Fijaros que si le sumo el número anterior, fijaros, estoy conectando, cableando, lo que es el número anterior y el resultado de la suma se lo vuelvo a pasar al Shift Register. Aquí me falla una cosa y es que no le he dicho el tipo de dato todavía. Él, por defecto, el API coge y lo pone de color naranja, porque una suma, lo normal que sea un numérico, ¿vale? Pero supongamos que yo quiero hacer números enteros porque no hay medios coches. Pues entonces me voy al numérico, me voy a buscar una constante y la constante, en vez de ser naranja, la cogeré de tipo azul, botón derecho, representación. Por ejemplo, un entero de 32, ¿puede haber números negativos de coches? No, pues voy a decirle que sea un U32. Todo esto es... ¿Podríamos utilizar un doble? Sí, por supuesto, pero ya puestos vamos a elegir el tipo de datos que sea un poquito más correcto. Ya no es el primer día que dejamos los colores que vayan como quieran, sino vamos a empezar a definir los colores que nosotros queremos, que es el tipo, la representación de datos, ¿vale? El formato. Pues vamos a elegir, yo propongo, a modo de ejemplo, el U32, que es un entero de 32 bits unsigned, sin signo, ¿vale? Lo cableo y fijaros que al cablearlo él automáticamente ya reconoce que como no hay nada más que le obligue a que sea de otro color, pues automáticamente se reconvierte al color todo azul de entero de 32 bits. ¿Cómo sé que por todas partes hay un entero de 32 bits sin signo? Pues abriendo la ayuda, me pongo por encima del hilo y veo en la ayuda, aquí arriba a la derecha, esta ventanita que dice U32, unsigned long, 32 bit integer, bla, bla, bla. ¿Vale? Creo que tengo suficiente margen de maniobra para contar coches. A ver, son 4.000 millones de números que puede tener este unsigned U32. Yo creo que será suficiente por hoy, para el número de coches que pasarán. Es broma. Bien, una vez que tenemos esto, pues si esto lo pusiéramos en marcha, ¿en qué número empezaría? Pues si nadie le ha dicho nada, empieza en 0, que es el número del valor por defecto. Pero a la siguiente vez que lo ejecutemos, como tiene un Shift Register sin inicializar, a la vez siguiente guardará el dato que sea, o sea, el que tenía antes. ¿Vale? Esto nos dará juego después a decir, oye, vamos a añadirle funciones a este Shift Register, operaciones. En este caso, solo tenemos una operación que es incrementar. ¿Vale? Si solo tenemos una operación que es incrementar, ¿necesitamos algo más en este VI? ¿Necesitamos el elemento operación y el elemento valor? La verdad es que no los necesitamos, con lo cual o los elimino o para yo acordarme o simplemente pues utilizarlos más tarde, los puedo dejar por ahí en medio o a un ladito que no molesten, ¿vale? Pero de nuevo, ¿qué sería lo recomendable? Lo recomendable sería, si realmente no los voy a utilizar por ahora, en vez de dejarlos aquí, que dices, no consumen, son mínimo, ya, pero son como una distracción, pues como mucho, si los queremos dejar, los rodeamos de una estructura que es de comentarios, ¿vale? ¿Dónde está eso? Estructura, diagram, disable, structure. Y con esta estructura, lo que hay adentro lo ignora el compilador y lo ignora. Con lo cual, ahí podemos poner lo que queramos, como si queremos poner un hilo roto o queremos poner lo que sea, ¿vale? Entonces, los comentarios a un ladito. ¿Se entiende lo que hemos programado hasta ahora? Bien, me imagino que sí. Perfecto. Pues, ¿qué nos queda? Pues vámonos al panel frontal. Vamos a decirle que tenemos un VI. Estos dos elementos no los hemos usado, o sea que como si no existieran.
Este VI panel frontal solo tiene una entrada y una salida. Voy en el panel de conectividad de arriba junto al icono a conectarlos, hago clic y clic. Y lo mismo con el indicador, el error out. Clic con el botón izquierdo, clic con el botón derecho. Alberto pregunta, pero así sumaría 0 cada vez, ¿no? O sea, no cambiaría el valor. Vamos a verlo. A ver, muchísimas gracias, Alberto. No era un 0, era un 1. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Me he despistado yo. ¿Vale? Le sumamos un 1 cada vez. Bien, la pregunta es, ¿por qué una adicional que me surge es, ¿por qué ponemos un más 1 y no hacemos simplemente el incremento? ¿No? Hay otra función que es incremento que parecería como más sencilla de poner. En mi caso la he puesto simplemente para asegurar que yo quería que fuera el tipo de datos, el formato de datos, que fuera así, que fuera U32. ¿Vale? Y entonces así era una forma de físicamente o en algún sitio representado dramáticamente que apareciera el formato de datos U32. Muy bien. Pues aquí va a ser la operación de incrementa una unidad. ¿Vale? Muy bien. Me puedo ir a lo que es el icono, un doble clic y puedo editarlo. Por ejemplo, pues a esta edición vamos a llamarle pues FGV más 1, por decir algo. FGV, vaya, color negro. FGV más 1. Vale, lo grabamos. Ya tenemos el FGV, ¿vale? Esta función. Si abro la ayuda, veo que tengo simplemente una entrada y una salida de gestión de errores. Vamos a intentar utilizarla en otro VI. ¿Vale? Creamos un nuevo VI. Este VI, pues vamos a llamarle como el main, por ejemplo. Vamos a llamarle 2 main FGVs. ¿Vale? ¿Y cómo utilizamos un sub-VI dentro del VI? Hay varias formas. Una forma es, si queremos en este main, esta ventana main, que la tenemos totalmente en blanco, queremos utilizar un sub-VI, pues nos vamos a buscarlo a la ventana del LabVIEW Project. ¿Dónde lo tenemos? Aquí lo teníamos. La FGV la arrastramos y ya lo tenemos. ¿Vale? Esto sería una forma, que es la más habitual. Otra forma también muy habitual sería desde el panel frontal del sub-VI, de ese FGV, coger el icono y arrastrarlo dentro del diagrama de bloques. Y la tercera forma que comentábamos el otro día era botón derecho en el main, una opción de la paleta de funciones que se llama Select API. Entonces seleccionamos un instrumento virtual para situar aquí. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hacer un pequeño programa, muy sencillito, lo hago rápido. Se me ocurre, pues ahora, un bucle de repetición, un botón de stop, una temporización y ¿qué más? Y, por ejemplo, que cada vez que pulse, a ver dónde está este millisecond control, aquí está, por ejemplo, cada 100 milis, que vaya haciendo este lazo de repetición. Y, por último, por ejemplo, que cada vez que pulse un botón, ¿vale? Un OK, aquí bien grande, que es, he visto un coche. Entonces es como, vamos a emularlo, vamos a simularlo con un apretar el botón, ¿vale? Pues cada vez que pulse ese botón, pues simplemente que entre en un condicional que es que ejecute esta variable. O sea, básicamente que incremente.
Vamos a ponerlo, case, y que entre. En el caso verdadero entrará y en el caso falso no hace nada. Fijaros que está vacío el caso falso. ¿Vale? Hecho. Ya no sería necesaria la línea de error. Efectivamente, en este caso, una programación muy sencillita, no hemos utilizado la línea de error. ¿Sería bueno utilizarlo? Sí, venga, me habéis pinchado. Vamos a utilizarla. De nuevo, ¿eh? ¿Obligatorio? No. ¿Recomendable? Sí. ¿Cómo la vamos a usar? Pues igual que siempre. La sacamos fuera. Ya puestos, vamos a cambiar este señor por un shift register, que es más recomendable. ¿Vale? Pero, sin embargo, en este caso sí que lo vamos a inicializar a que no haya error. O sea, esto no es un functional global variable ahora, ¿eh? Error in, error out. Estamos haciendo un VI completo. Ups, se me ha ido. Vale, debajo de esta otra ventanita. Por aquí. Vale, y lo que sí, fijaros el túnel blanco, que tengo que también cablearlo, el error. Muy bien, pues ya lo tenemos. Vamos a ponerlo en marcha. Cuando lo pongamos en marcha, ¿qué pasará? Voy a encender las bombillas y lo pongo en marcha. Lo que pasará es que, si lo hemos programado bien, el programa está ejecutándose, está tan tranquilo, está haciendo su operación y, bueno, cuando entramos en lo que sería en la ejecución, pues entra en el bucle y entra en el caso falso siempre. Y cuando en un momento dado pasa, pues decíamos el caso de contar vehículos, a la que alguien aprieta el botón de OK, fijaros que entra un true, entra en el subUBI, lo ha ejecutado y sigue. Ahora mismo, en el interior del subUBI, él estaría contando, pues de 0 ha pasado a 1. ¿Cómo lo podemos ver? Pues, a ver, resulta que no hemos puesto ningún indicador, ¿verdad?, en la variable global, con lo cual ahora mismo solo tendríamos una forma de verlo. Voy a encender esta bombillita, que es que me retenga los valores, ¿vale? Fijaros que yo no le he dado a run, pero como es un subUBI, él se está ejecutando, ¿de acuerdo? Está como bloqueado ahora este VI porque se está ejecutando. Y ahora voy a ponerme a ver cuál es el resultado que está dando 0. O sea, no da resultado. ¿Por qué no da ningún resultado? Si le pongo una sonda, ¿por qué no da? Porque había pasado antes de que yo me pusiera a monitorizar. Con lo cual, fijaros, no es que dé 0 ni 1 ni nada, sino que está en gris. Todavía no ha pasado un dato. Vamos a forzar que pase un dato. ¿Cómo lo hacemos? Pues vuelvo a apretar el OK. A la que pulse el OK, vamos a ver qué sucede. Entra dentro del caso. Perfecto, fijaros, ahora ya ha entrado allí dentro y ahí está pasando un 1. Voy a volverle a dar. Vuelve a entrar. Fijaros que ahora ya me está mostrando un 2. Voy a volverle a dar un 3. Voy a quitar ahora esta bombilla para que vaya un poquito más ágil. ¿Vale? Ahora va a toda velocidad, bueno, cada 10 veces por segundo, 100 milisegundos lo hemos dicho, y cada vez que yo pulse el botón de OK, abajo la ventana de sonda, fijaros que la variable esa global, que es un VI al final, ¿vale?, me está contando. Es decir, está funcionando. Perfecto. Y cuando pulse el botón de stop de esta aplicación, pues simplemente para. ¿Vale? Ha contado hasta 19. ¿Qué pasa si ahora lo volvemos a poner en marcha? ¿Qué creéis que va a contar la siguiente vez? ¿20? ¿O 0? ¿O 1? Ahora lo he parado todo, ¿eh? Fijaros que está todo parado, ¿eh? Con lo cual es como que reiniciamos. El último valor, vamos a verificarlo. Lo ponemos en marcha. Él ya se está ejecutando. Aquí lo tenemos, que se está ejecutando. Y ahora vamos a darle al botón de OK. He visto un nuevo coche. Fijaros, efectivamente, 20. Es decir, coge el último valor
y lo va simplemente haciendo la función matemática que le hemos pedido, que en este caso era un simple incremento. ¿Vale? ¿Qué le diríamos a una variable global funcional? ¿Qué le añadiríamos viendo este programa? Vemos que es un programa muy sencillito. ¿Qué le añadiríamos? Bien, Daniel, un reset. Perfecto. Estaría genial añadirle una función que fuera, oye, reseteate cuando yo te diga. No al principio de todo, no tiene por qué, sino es cuando yo te diga. Mira, de vez en cuando tengo ganas de decir, tú reseteamos y empezamos a contar vehículos que pasan a partir de ahora. Venga, que voy a hacer un promedio o no sé qué, pero a partir de ahora cuento tiempo y cuento número de vehículos. ¿Vale? Es decir, a nuestra variable funcional, fijaros que tenemos dos opciones. Uno, decir que la variable funcional se nos ha quedado corta y vamos a añadirle funcionalidad, ¿vale? O irnos al programa principal y marear, entre comillas, el programa principal con una función que es más propia de un sub-UBI que no es del main. Lo de resetear no es tanto del main, la operativa. La llamada sí, pero la operativa no. Entonces, ¿dónde la ponemos? En el sub-UBI, ¿no? Pues en este VI, que es una FGV, que es la variable, más estas funcionalidades. ¿Vale? Vamos a añadírselo. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos una instrucción o algo en este VI que le pudiéramos decir, es que quiero que tenga otra entrada, que sea opcional, que a veces pueda utilizarla, que sea el reset, ¿no? Ya lo habéis pedido, yo pensaba en otro, pero vale, vamos a hacer el reset. ¿El reset qué pudiera ser? Pues simplemente puede ser, nos vamos ahora al interior, doble clic, me meto dentro, y lo que vemos es esta variable, a ver que la encuentro yo, FGV, vale, aquí la tenemos. Vamos a mejorar esta variable funcional. Fijaros que ya necesitamos o una operación, con lo cual el menú este de anillo que le habíamos puesto, una primera operación, o podemos ponerle lo que sería un terminal, ¿no? con un botón que sea pues, el reset. Vamos a hacerlo de ambas formas rápidamente. Una primera pudiera ser pues, ese botón, vamos a llamarle reset. ¿Vale? Se lo conectamos como una entrada, aquí mismo. ¿Vale? Cuando a este Functional Global Variable, a este sub-UBI, le entre ese terminal de reset, entonces pues ejecutará un reset. ¿Qué significa un reset? Significa que, lo tenemos aquí en el diagrama de bloques, que si el reset es verdadero, significa que alguien lo ha pulsado, ha pedido un reset, el resultado ya no puede ser un +1, sino que tiene que ser un 0. Aquí ya me obliga a ponerle una estructura case, en el cual, si es valor falso, es decir, si no se ha pulsado, esto lo voy a tener que cambiar, make this case false, botón derecho sobre la estructura de casos y lo cambio a falso. ¿Vale? Y en el caso de que sea verdadero, porque alguien lo ha pulsado, voy a hacer botón derecho, crear constante, un 0. ¿Vale? Fijaros, ya tengo los dos casos. Si alguien pulsa el reset, a partir de entonces la variable valdrá 0, y si alguien pulsa el valor de falso, o sea, si nadie pulsa ese botón de reset, que el resultado es falso, entonces incrementa una unidad. ¿Vale? Pues el valor anterior le suma 1. ¿Vale? Bien, ya tenemos ahora esta variable construida, la grabamos, nos vamos al VI principal. Para no liaros, voy poniendo las dos ventanitas, ¿vale? Para que se vean siempre juntas. ¿Vale? Antes el FGV y ahora el main. Y en este main ya tenemos ese sub-VI, fijaros que ya tiene, en la ayuda lo vemos y aquí también vemos que tiene esa entrada de reset. Si nadie lo cablea, va a tener el valor por defecto, ¿vale? Que sería ese no pulsado que teníamos. Y ahora, por ejemplo, pues en algún momento de nuestra aplicación del main podemos decirle, oye, quiero que hagas un reset. ¿Cómo se lo podemos decir? Bien, lo podemos poner quién sabe dónde de todo no solo del programa, sino puede ser en otro VI del proyecto.
con vuestro permiso lo voy a poner en otro VI del proyecto para demostrar que es una variable global, ¿vale? MyComputer, en el LabVIEW Project, nuevo VI, ¿vale? Y este VI no va a ser un main, va a ser el VI de reset, vamos a llamarle, por ejemplo. Voy a llamarle 3. VI de reset, para llamar al reset, ¿vale? ¿Y qué hacemos en este VI de reset? Pues cogemos la variable global funcional y el reset se lo ponemos como una, por ejemplo, aquí le voy a forzar a que sea un to. Fijaros, va a ser un VI súper sencillo, solo va a ser esto. Y cuando lo llame este VI de reset, ¿qué va a hacer? Resetear, nada más. ¿Vale? Lo voy a dejar por aquí arriba para poderlo ver simultáneamente que el resto de cosas. ¿Vale? Y ya está. Vamos a ponerlo todo en marcha. Ya puestos con vuestro permiso, aquí tenemos toda esta información. Bien, yo creo que ya tenemos todo. Pues ya puestos, vamos a ponerlo en marcha. ¿Ok? Abajo tenemos lo que era la monitorización del valor de la variable global. ¿De acuerdo? No tenemos ningún indicador especialmente, simplemente tenemos esa variable global que está por ahí escondida en el shift register, ¿vale? Y que vamos contando. Cada vez que pulsemos el botón de OK, fijaros que va contando. ¿Por qué lo he reiniciado a 0? Porque ahí sí que hemos hecho modificaciones, hemos cambiado los valores, hemos cambiado el VI, entonces ya reinicia, ¿vale? Bien, lo vamos poniendo, vamos sumando y llega un momento que hemos dicho que queríamos hacer un reset. Desde otra parte del mundo, dentro de este ordenador, de este proyecto, vamos a ejecutar un VI que lo único que hace es un reset. Voy a darle una vez al run. Bien, ya lo he ejecutado, creo que ya lo he ejecutado, por si acaso lo doy una segunda vez. Vale, sí, lo he ejecutado y con eso ha tenido que hacer un reset. Vamos a ver, yo sigo contando. Fijaros que él ha pasado a 0 cada vez que lo he ejecutado. El de reset, voy a darle otra vez. Ups. Lo pasa a 0. ¿Vale? Y aquí vuelve a empezar el conteo. ¿Vale? Fijaros, son dos VIs que llaman el main por una parte y el VI de reset, que de forma independiente y de forma remota, ¿vale?, llaman a esta variable global funcional que en su interior ahora mismo tiene dos funciones. Una, lo que sería vamos a verlo, lo recupero. El incrementar una unidad, o dos, si está el parámetro de reset encendido, pues resetea el valor. ¿Vale? Un detalle que si alguien se ha dado cuenta, y es cuando he ejecutado la primera vez el botón de reset, ha incrementado y en el valor que teníamos visto aquí abajo. ¿Por qué era eso? Porque la sonda resulta que la teníamos puesta al inicio. Vamos a cambiar esto y vamos a poner la sonda en la parte final, a la salida de la variable. ¿Vale? Entonces voy a eliminar esta sonda y voy a añadir una sonda nueva a la salida, que es como el resultado. Entonces ya veremos exactamente realmente el resultado de nuestra operación. ¿Vale? La ejecutaba, simplemente que es que veíamos el resultado de la anterior operación. ¿Preguntas? Marcos preguntaba, ¿cómo se puede cambiar la estructura case de error o true false? ¿Cómo se puede cambiar? Vale, para cambiarla, por ejemplo, si este es el caso falso y el caso verdadero es el que teníamos, pues lo que podemos hacer es, cuando tenemos una de ellas, que hemos empezado antes a programar, antes he empezado a programar esta, y esta era el caso verdadero y yo quería que fuera el falso, pues simplemente botón derecho en la estructura, y me propone, por ejemplo, en este caso que es falso, pues make this case true. ¿Cómo he creado el VI reset? Pues me he ido al LabVIEW Project, botón derecho en My Computer, nuevo, VI. Y lo he creado desde cero porque el VI de reset era otro VI que tenía en mi aplicación. Pudiera haberlo puesto dentro
esa llamada dentro del VI main, pero ha servido para demostrar que no estábamos obligados a hacerlo dentro del mismo VI todo, como una visibilidad local, vamos a decir, sino que era una visibilidad global de todo el proyecto. Y luego, para ponerle el true, pues básicamente, primero, aquí arriba a la derecha, que tenemos este VI, este sub-VI, ¿no? El FGV. Para empezar, tiene que tener una entrada de verdadero o falso, que es la entrada de reset que le hemos creado en la programación. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues nos hemos ido, aquí en la ventana central tenemos la FGV, le hemos añadido este botón de reset, el OK este, y para asegurar que la tenía como una entrada, hemos ido al panel de conectividad, hemos clicado allí donde queríamos que estuviera, clic y clic, y hemos asociado esa entrada al botón de reset. Entonces le hemos puesto en la variable, le hemos puesto ese control como un parámetro de entrada. Entonces, en nuestro VI de reset, arriba a la derecha estoy, pues me aparece ya en la ayuda que tengo un nuevo parámetro de entrada y le he añadido una constante. Esta constante lo he hecho con botón derecho, crear constante, o también se puede encontrar en la paleta de funciones, programming, booleano, aquí tenemos las constantes de verdadero y falso. Si algo en lo que voy comentando no acaba de quedar claro, pues preguntáis de nuevo. En caso de que los dos subéis, pregunta José Manuel, main y reset, ¿estén funcionando a la vez? Sí, efectivamente. ¿Cómo se sabe cuál de ellos se ejecutará en primer lugar? Buena pregunta. No se sabe, José Manuel. Aquí hay posibilidades de condición de carrera, absolutamente. Sí, sí, sí. Hay absolutamente posibilidad de condición de carrera. Lo cual nos lleva a hacer un paso adicional de verificación que por defecto ya está bien, pero vamos a verificarlo. Y es lo siguiente. En el FGV, ¿vale? En la ventana del FGV, nos vamos a lo que es el menú Fichero, File, y nos vamos a Propiedades del VI. Repito, en la FGV, Fichero, VI Properties. Nos vamos al menú de Ejecución y nos aseguramos que esté marcada la opción de no reentrante. ¿Por qué? Porque en la situación de que se estén ejecutando varias llamadas a este sub-VI, a esta FGV, lo que nos interesa es que no haya problemas de condiciones de carrera, que a mitad que está ejecutando una no entre en otra copia o en otra réplica de este mismo sub-VI, ¿vale? Un clon, y que lo esté ejecutando por otra parte también, de forma que el resultado final sería bastante impredecible, porque pudiera colarse el dato de uno en medio del otro. ¿Vale? Entonces, para evitar eso, pues nos aseguramos que esté como no reentrante, este VI. ¿Vale? ¿Y qué pasará? Que cuando está como no reentrante, cuando el primero está a mitad de operación, imaginaros que en uno está entrando con el reset aquí y el otro no necesitará el reset. Pues ¿qué hace el no reentrante? Pues que hasta que no acabe este VI de ejecutarse, que es solo una vez, es instantáneo, pero hasta que no acabe, no va a dar paso a que se pueda volver a ejecutar con el otro VI. Si utilizamos variables globales, las normales o las funcionales, está claro que es porque queremos desde varias localizaciones actuar sobre esa información guardada. Entonces hay que ir con cuidado como programadores para saber que va a ser una variable que ahora mismo no tiene memoria, no tiene histórico, con lo cual vamos a sobreescribir la variable, absolutamente. ¿Vale? Somos conscientes de ello y si somos conscientes y es lo que queremos, pues no hay ningún problema de utilizarla. Otra cosa es que ahora digamos, oye, como extras, ¿por qué no le añadimos más funciones? En vez de solo un reset, me gustaría poder tener, por ejemplo, pues una salida para saber cuál es el estado. Me gustaría otra operación que fuera no solo el incrementar, sino fuera el decrementar. Luego otra operación que pudiera ser haz la raíz cuadrada, o luego otra operación que fuera no sé qué, no sé cuántos. Es decir, la idea es que a esta variable funcional vamos a querer hacerla crecer con operaciones propias de esta variable. No otras cosas, no liemos, no. Ahora voy a hacer la adquisición de datos y la no sé qué. No. Eso es otro programa, vamos a llamarle. ¿Vale? La variable global funcional tiene que ser bastante estándar, bastante general, genérica, ¿vale? Para que podamos reutilizarla en muchísimos sitios y llamarla de forma eficiente.
¿vale? Ahora a continuación haremos ese cambio. En vez de poner un terminal, como hemos hecho antes, con este botón de reset, ¿no? Que se lo hemos puesto como un terminal, ¿qué pasa si ahora queremos 2, 3, 4 operaciones adicionales? Vaya, no vamos a tener hilos, no sé, no vamos a tener conectores suficientes y va a quedar todo un poquito feo. Entonces, ¿qué haremos? En vez de utilizar un botón, un conector, otro botón de incremento, otro botón, uno de decremento, otro conector, etcétera, pues utilizaremos un único selector de operaciones. ¿Vale? Vamos a responder primero a ver la última pregunta que había. ¿Se pueden combinar diferentes UVIs en el mismo Thumb Panel para realizar todas las operaciones desde la misma ventana Thumb Panel? Sí. La idea es un poco esta. Y se pueden combinar diferentes UVIs. Sí, se pueden poner, hay unas estructuras, no las vamos a trabajar, pero si a alguien le interesa, en data containers, lo que se llama los, no está aquí, los ¿cómo se llaman? Los subpanels, para tener como un panel de un UVI metido dentro de otro. No recuerdo dónde está ahora. Subpanel. Layout. Aquí está. Subpanel, que es básicamente un recuadro en el interior del cual podemos tener un sub-UVI y aquí veríamos el panel frontal de ese sub-UVI. ¿Vale? Lía un poquito, así que recomiendo por ahora no trabajarlo mucho este. ¿Vale? Otra forma que es bastante habitual que veréis, aparte del subpanel, es este otro objeto que es de las pestañas, el Tab Control, en Layout también. ¿Cómo funciona? Básicamente, pues tú puedes tener una, dos o n pestañas, ¿de acuerdo? Y cada uno pues con sus objetos. Por ejemplo, pues en la página 2 pudiéramos tener este y en la página 1 pudiéramos tener el reset. Cuidado porque si bien permite tener muchos objetos, cuidado porque esconde los que no se ven. Entonces al usuario le podemos complicar la vida por culpa de tener este elemento de por medio. ¿Vale? Pero bueno, al menos ya conocemos pues eso, otras formas de tener más información, más UVIs todos dentro de otros UVIs, etc. ¿Cómo has cambiado el loop while del FGV a un case? De hecho, no le he añadido el case. Nos vamos al FGV. Aquí tenemos la FGV. Y en el bucle de repetición, bueno, básicamente teníamos esto. Remove, ¿vale? Básicamente teníamos esto y lo que le hemos hecho ha sido añadirle un bucle alrededor. Lo hemos cambiado al caso, el verdadero que aparecía lo hemos cambiado al caso falso. Nos aseguramos que lo hemos creado el otro caso con la inicialización y le hemos conectado lo que era esa variable de reset. Esto del hacer y deshacer es una maravilla. No tener que rehacerlo desde cero. Control Z y Control Shift Z. Muy bien, pues como he comentado, vamos a hacer este paso último y con esto cerraremos el capítulo de las FGVs, que es, yo quiero añadirle operaciones, pero no estar añadiéndole botones y conectores para no liar, básicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues añadimos un anillo en la paleta de ring y enums. Podemos ponerle un text ring, un menu ring, un enum, el que más nos guste. Podemos practicar con ellos las diferencias. A la que tenemos uno de ellos, pues botón derecho y vamos a editar los ítems. Por ejemplo, vamos a editar ítems. Y como mínimo ahora ya tenemos dos ítems. Un ítem que será el de reset, por ejemplo, la operación reset, ¿vale? Y otro ítem que sea la operación, por ejemplo, incremento. Incrementar, ¿vale? Que es una operación. Resetear e incrementar. Muy bien. Cuando ya tenemos si ya me gusta en este orden, pues OK. Fijaros que a la entrada pues va a tener este
este functional global variable 2 operaciones. Y ahora voy a desconectar primero este botón de reset, disconnect this terminal, con lo cual ya lo tengo libre. Ahora voy a conectarle, por ejemplo, voy a conectarle otro, el de arriba. ¿Vale? Este selector de operación, ¿vale?, de resetear o incrementar por ahora, va a estar conectado a este elemento, a este conector de arriba a la izquierda. El botón de reset ya no lo vamos a usar, ¿vale? Ya lo puedo eliminar. ¿Y ahora qué vamos a hacerle? Vamos a conectarle ese botón, ese control de operación. Fijaros que lo tenía ahí a la izquierda, en Disable, que no lo estaba utilizando, pero como es una FGV, yo ya sabía que lo iba a acabar utilizando. Entonces, ya me lo había puesto allí. A la que le conecto la operación, fijaros que me cambia el case de un condicional clásico if, then else, me cambia a un case estructurado con distintos elementos. Tiene el 0 y el 1 por ahora. ¿Vale? El 0 hemos dicho que era el resetear. Fijaros que ahora no está bien colocado. El 0 está como invertido, ¿no? Y vamos a ver el otro. Sí, efectivamente está invertido. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a cambiarlo. Botón derecho. Make this case 0. Ahora ya sí. Cuando vale 0, que es la primera opción del anillo, este listado, es resetear, me pasa a 0 el valor. Resetea el valor, la variable. Y en el caso que es el primer elemento, que el primer elemento es incrementar, vale, pues en el primer incrementa una unidad del valor, la variable. Muy bien, fijaros cómo estoy haciendo más elegante mi subVI gracias a este selector. ¿Vale? Esta es la arquitectura típica de una FGV, en el cual tenemos 3 capas. Un condicional, un bucle while con sus shift registers y el true para que lo ejecute una vez, y el case con las distintas operaciones, los distintos casos de las operativas que queremos hacer. Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Pues vamos a actualizar los VIs, tanto el main como el de reset que teníamos antes. Aquí arriba tengo el de reset. Fijaros que me da error, lógicamente, porque ya no es el mismo VI de antes. ¿Vale? ¿Qué tengo ahora como VI? Como VI tengo que tiene una operación. Voy a ponerle aquí una constante, con vuestro permiso, create constant, y va a ser esta la constante de reseteo. ¿Vale? Es lo mismo que antes, solo que en vez de enviarle que he pulsado el botón, voy a enviarle que envío la instrucción de resetear. ¿Vale? Y en el otro VI, ya en el main, ya tantas ventanas empieza a liar esto, en el main, pues aquí lo tenemos, vamos a verificar, parece que lo podemos hacer todo correcto. Cada vez que entre en el botón OK, voy a cambiar el texto de este de OK, incrementa, ¿vale?, para acordarme quién es quién. Lo que necesitamos es decirle la instrucción de incrementa. No sé, no voy a tener espacio suficiente. Hago un poquito de espacio. Voy a ponerle aquí una constante. Create constant. Incrementar. Y en el caso de que no se pulse ese botón, pues no hace nada. Muy bien, pues permitirme ponerlo en marcha. ¿Vale? Tenemos el valor 8 que tenía a la salida la última vez. Lo ponemos en marcha. Como hemos ido variando el subVI, pues obviamente ya lo está borrando e inicializando. ¿De acuerdo? Cada vez que le doy al botón de incrementa, fijaros que suma, perfecto. Ahora cuando ponga en marcha, arriba a la derecha, en otra zona de la aplicación, sin parar lo anterior, el botón de run, voy a clicar y resetea, pues fijaros que perfectamente ya ha reseteado. Y ahora si vuelvo a incrementar, muy bien, está funcionando correctamente. Acabamos de crear nuestra primera Functional Global Variable. ¿Preguntas? En lugar de un case se podría poner un bucle de eventos. Un bucle de eventos en vez de un case. A ver, ¿qué piense? Cuando ponemos un case, vamos a parar esto. Cuando ponemos un case, lo que tenemos es
que lee el valor que le entra. Fijaros que es un valor que viene de otro sitio. La estructura de eventos suele estar ligada a objetos que están en el panel frontal o el propio VI. Todavía no hemos aprendido cómo operar remotamente VIs, así que respuesta rápida yo diría no, más sencillo el case. El case es directo, cumple con el flujo, visualmente es más sencillo que la estructura de eventos, entonces sí, se pudiera llegar a hacer, pero ostras, nos estamos complicando. ¿Vale? No creo que os guste la complicación esa de poner una estructura de eventos. Ahora, quien quiera que se tape los oídos, lo que voy a comentar, ¿vale? Y quien no, pues oye, tiene un plus. ¿Cómo se me ocurre qué se podría hacer con una estructura de eventos? Bien, necesitamos sobre todo lo que es la referencia del objeto que va a cambiar. En este caso, el objeto de operación, de incrementar, resetear, necesitamos su referencia. Y esa referencia compartirla por todos los VIs, aquellos que vayamos a utilizarlo, y que sea como un parámetro de entrada, diciéndole, oye, voy a hacer una señalización del valor, es decir, es un cambio del valor con notificación, una interrupción software, y eso te lo voy a pasar como un hilo. O sea que al final creo que no nos estamos ahorrando nada en particular, y como son operaciones tan rápidas y tan directas, sin temporización, no veo el beneficio especial de utilizar una estructura de eventos. Cierro paréntesis. A partir de ahí, quien lo haya querido entender o quien haya podido, de verdad, es algo que no hemos explicado todavía, así que sea un paréntesis. Martín, tú que se has preguntado por los eventos, me imagino que lo has tocado alguna vez, si quieres experimentarlo, pero de nuevo, no le veo especialmente el valor añadido. Experimenta, de todas formas. A ver, si lo tenías en mente, debía ser por algo, acaba de experimentar y me puedes escribir por privado si quieres. Muy bien, pues gracias por la pregunta. Gerard, otra, Guillermo, ¿puedes recordarme qué es el bloque operación? El bloque operación, vale. Este elemento que vemos aquí de operación tiene un recuadro de color, o sea, es UDESO, de color azul, y es UDESO, con lo cual es un control. Fijaros, el triángulo está a la derecha, o sea, es un control, más que un bloque, es un control. Por precisión, ¿eh? Y después, si le doy un doble clic, me lo abre y veo que está en el panel del FGV, es decir, es parte de la variable global funcional y es un elemento que es un selector de operaciones, que podría ser el resetear o el incrementar. ¿De dónde lo he encontrado este objeto? En la paleta de controles moderna, Ring and Enum, el text ring, el menu ring y el enum. Yo he utilizado el menu ring. Es un anillo de menú. ¿Vale? Un anillo de selección. Y los valores que devuelve este objeto son el 0, 1, 2, 3, es decir, es un unsigned. Muy bien. Ángel, has mencionado interrupciones, me imagino que se pueden priorizar y enmascarar. Se pueden priorizar y enmascarar. No estoy seguro de cuánto, me imagino que sí. Yo cuando he trabajado con interrupciones software, en este caso, sé que se pueden crear pues lo que son interrupciones personalizadas, no solo de los propios objetos, sino que se pueden generar interrupciones personalizadas y después trabajar. Más que enmascarar, se pueden trabajar y bueno, seleccionar, pues esperar a esas interrupciones o eventos y entonces actuar sobre ellos. No vamos a trabajarlos en este curso, ya lo adelanto. ¿Vale? Pero sí, existen las interrupciones software, son muy poderosas, porque son instantáneas, ¿no? Y se pueden tener, pues no recuerdo ahora cuando hice pruebas con Hobby que tengo, pues creo recordar que estábamos en fácilmente decenas de miles o cientos de miles de interrupciones por segundo. O sea que eran muchísimas que se podían tener ahí, simultáneamente ahí todas circulando arriba y abajo, pim, pam, pim, pam. ¿Vale? Entonces eran interrupciones software.
Es básicamente notificaciones, eventos, toda una serie de mensajes, ¿vale? Con o sin datos que se pueden generar y bueno, se trabaja vía eventos, esas interrupciones. No entraré en el detalle, que yo mismo me voy a liar. Y no quisiera liaros tampoco a vosotros, ¿vale? Pero sí, existen las interrupciones software. Iremos hablando de esas interrupciones también cuando hablemos del hardware, más fáciles de entender en el hardware también. Muy bien, pues si se ha entendido, buen punto, ha costado un poquito. Bien hecho, Ángel. Pues ha costado un poquito lo de las FGVs, pero hemos aprovechado para reforzar pues las estructuras, esas múltiples capas que estamos viendo, ¿vale? En las FGVs, bueno, un comentario último, decir que fijaros que eso del valor, el elemento S no lo hemos utilizado. Esto pudiera haber sido para decir, oye, mi variable global pudiera tener una trazabilidad de lo que, un indicador con el número que está allí dentro. Sí, absolutamente, lo podemos poner, en vez de un control podemos poner un indicador y puede ser también otra operación que sea, oye, dame el valor o cuánto llevamos, ¿no? Y que cuando le diga, pues eso, dime el valor como operación, pues que responda y dé ese valor, por ejemplo, ¿vale? En forma de un terminal de salida. Fijaros que nuestra variable global no tenía salidas ahora mismo. Bueno, sí, el error out, pero no tenía salidas de números. Entonces, pudiéramos ponérselo, ¿vale? Entonces, bueno, muy rápidamente, porque es algo obvio que lo necesitamos, voy a coger ese control que ya tenía creado, aprovecho, le digo que ya no quiero un control, que quiero que sea un indicador y voy a ponerlo como una salida. Ups, este no, este, por ejemplo, vale, valor. Y entonces, pues, se lo puedo poner que siempre dé ese valor de salida. ¿Vale? Podemos poner lo que lo de siempre. Fijaros que ahora se me está quejando con el coercion dot. Voy a cambiar la representación. Out32. Vale, ya está. Aprovecho y elimino este bloque de disable que no lo uso. Y nada, simplemente esto va a tener siempre esa salida. Que otra cosa es que la usemos o no la usemos, ¿vale? Pero al menos la vamos a tener siempre. Por completitud, pues si queréis, venga, vamos a decirle que la tenga siempre. Vamos a ver. ¿Dónde se la pongo? Voy a ponerlo solo a la salida de las operaciones, nada más. Vamos a crearle un nuevo indicador. Botón derecho, crear indicador, valor. Va, ya sirve. Muy bien. Ups, se me fue todo. Lo ponemos en marcha. El valor es 0. Si le vamos dando a incrementar, pues obviamente ha de coincidir el valor de esa sonda que teníamos con el valor en el main VI que tenemos. Y cuando le damos al botón de reset, fijaros que el botón de reset, ¿qué hace? Hace que se ejecute en la variable global. Aquí lo está actualizando, pero sin embargo, en lo que es el main VI no lo está actualizando, porque nadie le ha dicho que lo actualice. Fijaros que está dentro del condicional. Si quisiéramos que lo fuera actualizando en continuo, ¿qué deberíamos hacer? Pues deberíamos sacarlo fuera o cuando el botón sea no OK, por ejemplo, pues que entonces actualizara ese valor. ¿Vale? Yo lo voy a dejar así, un poco para recordarnos que la variable global se puede actualizar desde otros sitios que no tenemos demasiado controlados desde el main. Entonces, esa peligrosidad de las variables globales, aunque sean funcionales, pues sigue estando, sigue siendo real que estamos trabajando en paralelo, multihilo y multi de todo, con lo cual pues, hay que ir con cuidado con esas variables. ¿Vale? Muy bien. Ángel, Ana pregunta, el programa general, ¿cómo selecciona si es sumar uno o resetear? Realmente, fíjate, Ana, que solo tenemos un caso que es el botón OK, no teníamos nada más, y con un true y un false. En false no hace absolutamente nada y el true solo incrementa. Es decir, desde el main solo incrementamos, no hacemos nada más. Es otro VI que no tiene nada que ver, que es este 3 VI de reset, que hemos creado aparte, y que cada vez que lo ejecutamos es cuando hace ese reseteo. ¿Vale? Con lo cual,
son dos VIs diferentes. Pudiéramos haberlo hecho todo en el mismo VI, que cuando pulsamos un botón de incrementa, incrementa, y cuando pulsamos un botón de resetea, entonces resetea. Sí, absolutamente. Pero bueno, eso será otro ejemplo que podéis hacer vosotros. Porque por defecto entonces está siempre en incrementar. Sí, correcto. Muy bien, pues sin más, vamos a cerrar todos estos. Espero que haya servido. Si no, también os recomiendo, obviamente, el revisar la grabación, intentarlo vosotros. De hecho, os recomiendo que lo intentéis, más que revisar grabaciones, intentarlo primero. ¿Vale? Básicamente ya habéis visto que se trata de un FGV y luego otro VI desde el cual pues, se llama esa FGV y tantas veces como lo necesitemos, con los parámetros de operación y los resultados si en caso de necesitarlo. Y esa combinación hace una alternativa a las variables globales, ¿vale? Pero a las cuales le añadimos más funcionalidad. Pues en este caso ha sido solo pues eso, el reset y el incremento. ¿Vale? Pero le podemos añadir tantas como necesitemos que tenga esa variable. Muy bien, pues saltamos a otro tema. Es un tema muy, muy potente. Vamos a ver solo la punta del iceberg, ¿vale? Pero es interesante porque os lo vais a encontrar. Y es el tema del VI Server, ¿vale? El VI Server, a ver, que lo lanzo esto. Vale. El VI Server básicamente es, como dice la definición, un conjunto de funciones, ¿vale? Básicamente, más que funciones, van a ser unos métodos y unas propiedades, ¿vale? Ahora veremos qué es eso. Y que sirven para controlar dinámicamente los controles y los indicadores, todo tipo de objetos, del panel frontal, pero también al propio VI y a lo que es el entorno del APIO, ¿vale? Es decir, podemos controlar de todo. Y encima lo podemos hacer de forma remota. De repente vosotros podéis tener una aplicación en vuestro ordenador y de repente empezar él solo a hacer cosas. Es decir, ostras, ¿qué está pasando? ¿Por qué está cambiando estos valores de este panel frontal? Yo no he tocado este pulsador. ¿Quién me lo está tocando? Bien, hay formas de hacer eso. Se puede hacer con buena intención, que es el objetivo, ¿no? Se puede hacer con malas. Esperemos que nadie os haga una broma de esa manera. Bien, ¿cómo lo haríamos? Básicamente hay una forma muy fácil. Para ello os invito en un nuevo VI a poner cualquier tipo de objeto, ¿vale? A modo de ejemplo, pues una gráfica. Y os vais al diagrama de bloques, sobre ese objeto de la gráfica, botón derecho, y le decís que es crear una nueva, en vez de decirle una nueva variable local, pues hay otra opción que es cambiar o ver las propiedades o crear una nueva propiedad o un método. En el caso de darle a las propiedades, aparecerá un objeto, tal como este, ¿vale? Del color del tipo de datos con el nombre haciendo referencia a ese objeto y con la propiedad, con ese del listado, que ahora haremos todos juntos, que hayáis seleccionado, será el nombre que aparezca en su interior. Por ejemplo, aquí de la lista larga de propiedades, pues se ha elegido el valor. Pues si aquí en la gráfica estaba dibujando 5,73, pues el valor se refiere a eso. Y si este es de entrada, pues alguien le puede decir un nuevo valor, pues mira, ahora será el nuevo valor 6. Y entonces dibujaría el 6 porque le hemos pasado ese valor. Si fuera de salida, de lectura, el triángulo estuviera aquí a la derecha, pues aquí devolvería el valor que tenía antes, ¿no? Que era el 5,73. Pues ese. Se parece mucho a una variable local, ¿no? Tiene toda la pinta. Lo que pasa es que no solo gestiona lo que es el valor, sino que gestiona más cosas. Para empezar, gestiona, fijaros, lo que es este interrogante, exclamación. Esto es un terminal de entrada y un terminal de salida de la gestión de errores. Con lo cual, ¿recordáis que criticábamos un poco la variable local porque no se podía hacer flujo o era complicado hacer el flujo de datos? Pues aquí ya podemos seguir con el flujo de datos gracias al error in, error out. Aparte, como propiedad no solo está el valor, hay muchas otras. Fijaros que podemos mirar muchas otras. Por ejemplo, podemos decirle, pues yo qué sé, blinking, que se ponga a parpadear. Pongamos que es un LED o un gráfico, como en este caso, y que cuando supera cierto valor queremos que parpadee. Pues esto puede ser. Hay una opción automática de blinking.
Otra que tenemos aquí arriba, justo antes, al principio de todo, que no está recortado, que es position. ¿Recordáis un VI que os enseñé de un cuestionario que había hecho diciendo ¿te gustan los cursos que imparte Guillermo? Y había dos botones, un sí y un no. Y cuando alguien decía el sí, pues perfecto, muy bien, todos contentos. Y en cambio, cuando era el no, ibas a intentar buscarlo y saltaba de posición, pues utilizaba el VI server con la propiedad de la posición y cambiaba y hacía un salto de posición. ¿Vale? Vamos a ver ese VI para recordarlo. Aquí no estaba. Vamos a ver dónde estaba. Creo que lo tenía en otro sitio. No os explicaré el interior, no es el objetivo, era solo para ver cómo se utiliza en mitad de los VIs. ¿Vale? VI server. Vale. Básicamente era este VI. ¿Vale? ¿Y te gustan los cursos? Si le decíamos que sí, perfecto, gracias. Y en cambio, si íbamos a decirle que no, ¡pap!, saltaba. ¿Vale? Y no nos dejaba pulsarlo hasta que pulsáramos pues, el botón de sí. ¿Vale? En el interior, de nuevo, no voy a explicarlo, no es el objetivo, pero fijaros que lo que es en la posición, ¿vale? Aquí tenemos ese dibujito, aquí a la izquierda, ¿vale? Este objeto, que es del botón de no, la posición, y le estoy dando una posición. Y cuando alguien se acerca, pues básicamente lo que hace es aleatoriamente reconstruye esa posición, ¿vale? Para que veáis cómo se puede utilizar. ¿Vale? Bien, vamos a cerrar este. Más adelante lo tenéis ahí en el vídeo, así que si alguien quiere copiarlo y quiere reprogramarlo y hacérselo él mismo, puede, pero es un nivel medio. Disculpar que me había tirado fuera del chat. ¿Veis la pantalla de nuevo? Sí, perfecto. Sí. Gracias. Muy bien, pues volvemos entonces a lo que era nuestra programación, ¿vale? Y bueno, decía pues básicamente ese VI de feedback con ese botón de no que iba saltando, pues simplemente para mostrar lo que era la posición, ¿vale? Pudiera ser el valor como vemos aquí en la transparencia, pero pues otras propiedades pudieran ser esa posición. Bien, vamos a verlo en los ejemplos. Para ello, 1, 2, 3. Vale, VI de server, tengo que cambiar la numeración a todo esto. Vamos a hacérselo. Esto será el 4 y el otro el 5. Pues botón derecho, rename. Es el 4 y este server es el 5. Bien, pues voy a abrir el 4, que es el que toca ahora. Bien, fijaros. Tenemos este VI bien sencillito, que lo que hace es, en un bucle de repetición, con una temporización, le está tomando un valor aleatorio, un random, entre 0 y 1, y le suma la variable local y se la incrementa en ese valor aleatorio y lo vuelve a graficar. Este VI ya lo habíamos visto tiempo atrás como un ejemplo de uso de variable local, con una inicialización, fijaros, el 0 que va a la variable local. ¿Qué es lo nuevo? Una forma alternativa. En vez de utilizar una variable local que no nos asegura que primero escribe esta variable local de fuera y luego empieza el bucle, lo podemos hacer con una propiedad vía el VI server. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente botón derecho sobre waveform chart, crear, y en vez de decirle variable local, le vamos a decir un nodo de propiedad. Y de la lista larga, como hemos visto antes en la transparencia, elegimos, a modo de ejemplo, value.
¿vale? Repito, botón derecho sobre el Waveform Chart, crear, Property Node, Value, ¿vale? Cuando lo hacemos nos aparece este objeto. Fijaros que ahora aparece por defecto como una lectura de ese dato, pues botón derecho encima de ese objeto y le decimos que lo cambiamos a la otra forma. En este caso, change to right. ¿Vale? El modo de acceso pues sería al otro lado que lo quiero. Y ahora ya lo puedo conectar. Al conectarlo, lo que estamos haciendo, bueno, esto es lo que he hecho antes, lo que está hecho aquí arriba, perdón, es que a más le puedo añadir el hilo de error como un aseguramiento de flujo, de forma que estoy seguro que primero hace el cero, lee este cero, se lo pasa a actualizar la propiedad de esta gráfica y después, vía el hilo, pues llega a lo que es el bucle de repetición. El hilo, si os fijáis, no lo utilizo para nada más, solo me sirve como aseguramiento de flujo. ¿Vale? No tiene más importancia ese hilo. ¿Vale? Fijaros que ya es un valor, ya es una utilidad más interesante que no la variable local que no me da esa información, ¿vale? Que no me da esa posibilidad de seguimiento de flujo de datos. ¿Vale? Entonces esta ya la podemos eliminar. ¿Vale? ¿Esta de dentro la podemos eliminar? Sí, también, pudiéramos perfectamente. Podemos volver a crear otra, puedo hacer un copiar y pegar. ¿Vale? Ups, en este caso el copiar y pegar veo que no sirve. Pues nada, con un control, ahora sí. Para hacer esta réplica lo que he hecho ha sido aguantar o sea, a clicar, seleccionar el objeto o los objetos que quiera copiar, aguanto el control y me desplazo, la tecla de control. ¿Vale? Entonces me hace una réplica de eso. Le voy a decir que lo quiero en formato de lectura, change to read, para que me lo ponga a la derecha. Esta la elimino y pongo la propiedad por dentro. Ups, perdón. He abierto. Control P para eliminar estos hilos intermedios. Bien, aquí necesito lo del hilo. Pues bueno, no es estrictamente necesario, pero sí que por trazabilidad, gestión de errores, podría conectárselo. ¿Vale? No tiene más importancia. De hecho, se lo voy a quitar para no liar aquí. ¿Vale? Esto sería una programación idéntica a la anterior, pero con una gestión, o sea, similar, pero con una gestión de errores. Bien, hemos hecho lo que es un ejemplo de un waveform chart, una gráfica, que le hemos puesto un nodo de propiedad y le hemos dicho que sea el nodo de propiedad de value. ¿Hay más propiedades? Sí, vamos a revisar por curiosidad algunas de ellas, ¿vale? De nuevo, sobre la gráfica, botón derecho, crear, property node, ¿vale? Y pudiéramos decirle, por ejemplo, una que pueda ser de visible o invisible. ¿Cómo se funcionaría? Pues básicamente vamos a ponerla por aquí en medio. Voy a hacer un poquito de espacio. La propiedad de visible o invisible, botón derecho para que sea de escritura, no de lectura. Y voy a ponerle un control. Botón derecho, crear control. ¿Vale? Y este control lo vamos a poner por aquí abajo. Fijaros, lo voy a poner en marcha y con este encendido porque quiero que esté visible el gráfico. ¿Vale? ¿Qué va haciendo? Pues va con la temporización que le hemos dicho, en este caso unos 100 milisegundos, al valor anterior le va incrementando entre 0 y 1. ¿Vale? Ya vemos que es algo que es creciente entre 0 y 1 y que va creciendo. ¿Vale? Y en algún momento podemos pulsar el botón de visible. Fijaros qué hace. Simplemente hace desaparecer ese objeto. Si alguna vez tenéis problemas de espacio, una forma, un truco, pudiera ser este, hacer desaparecer objetos. ¿No? Es decir, oye, hago desaparecer unos y hago aparecer otros, ¿no? A voluntad. Esto puede ser con una interacción de usuario o puede ser un resultado de una programación. Pues si se cumple tal condición que no sé qué, no sé cuántos, ¡pap!, hace esto invisible. O que suceda no sé qué, no sé cuántos. ¿Vale? Cuidado al hacer algo invisible, porque si le damos al botón de stop, ahora tenemos un problema, y es que no está. No tenemos forma de seleccionarlo. ¿Cómo podemos hacerlo, volverlo a recuperar? Pues nos tenemos que ir al diagrama, un doble clic,
para decirle, hey, ¿dónde estás? Ah, estás ahí. Y ahora, ¿cómo podemos operar con él? Porque el panel frontal sigue siendo invisible. Pues solo hay una forma, que es el diagrama de bloques, botón derecho, y aquí era Show Indicator, no, ahora que lo recuerde yo, ¿dónde estaba? Si no lo encuentro, Show Indicator, sí, ya era eso. Botón derecho, Show Indicator. Y la otra opción, la inversa, es Hide Indicator. Esto es lo mismo que hacer el visible invisible. Show y Hide Indicator. ¿Vale? Si no encontrar esa función, no os preocupe, lo volvéis a poner en marcha el VI y le volvéis a dar a visible y paráis. ¿Vale? A veces hay que repetir todo el flujo a la inversa. Muy bien. ¿Se ha entendido el objeto, el funcionamiento del VI Server para la parte de propiedades? ¿Sí? Muy bien, pues voy a abrir otro modo de ejemplo, muy sencillito, ya veréis. Y es la idea de decir, oye, ¿y si yo quiero cambiar varias propiedades simultáneamente, cómo pudiera hacerlo? Pues bueno, en el ejemplo anterior, pues simplemente estiraríamos para abajo y tendríamos distintas funciones, ¿vale? En este caso, distintas propiedades. Voy a abrir en este ejemplo, se entenderá más rápido, que es, tenemos unos objetos, ¿no? Ese tanque, fijaros que está como desconectado de todo lo demás, parecería que no hace nada, y sin embargo una serie de operaciones que están dentro del bucle, como por ejemplo que le da un dato de una barra vertical, pues le da ese dato, el value, hemos estirado hacia abajo e incluso pues, si es mayor que 8 se pone a parpadear, blinking, intermitente, e incluso el botón de visible que ya lo hemos hecho antes. ¿Vale? Vamos a ponerlo en marcha. ¿Vale? Vemos que va variando instantáneamente, ¿vale? Es visible, no invisible, y cuando estamos por encima de 8 y pausa, pues él se pone a parpadear, y cuando estamos por debajo, pues deja de parpadear, ¿vale? ¿Por qué pongo este ejemplo? Uno, porque, aparte de que es una continuación del server, del VI server que hemos estirado ese nodo de propiedad para tener más elementos, sobre todo también para un poco haceros ver la importancia o la fuerza de, de esta funcionalidad, porque sin, entre comillas, tocar, sin que le llegue ningún hilo ni nada a este tanque, y sin utilizar variables locales, ni FGVs, etcétera, etcétera, estamos operando sobre él. ¿Vale? Entonces hay que ir con cuidado porque es muy poderoso y a la vez peligroso, porque sin saber, sin ver hilos, podemos estar tocando cosas por ahí. Sobre el objeto, para encontrar, hay veces que sirve encontrar lo que serían llamadas a ese objeto. ¿Vale? Entonces, sobre el tanque, botón derecho, find, le podemos pedir que nos busque el indicador, ¿vale? Es lo que sería en el panel frontal cuál es, pero ahora al utilizar también lo que es los nodos de propiedad, me aparece esta opción adicional en find, en la búsqueda, para localizar, ayudar a localizar aquellos elementos que también tienen contacto o tienen conexión con este tanque. Por ejemplo, el Property Nodes, pues ya veo que me está diciendo que aquí tienes una función adicional. ¿Vale? Pensar que esto puede estar por todo el VI perdido quién sabe dónde. ¿Vale? Entonces es una forma rápida de localizar. Bien, pues hemos comentado lo que eran los Property Nodes, que era botón derecho, Create, Property Node, y nos apareció una lista bien larga de elementos. ¿Vale? Se pueden hacer muchas cosas, ya os aseguro, muchísimas. Pero también hay otro bloque, que es justo debajo, que es los nodos de invocación, que son los métodos, también llamados. A veces hay más, a veces hay menos. Aquí hay poquitos. Pero ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, una forma que se puede hacer es que programáticamente, se le puede, por ejemplo, hacer como una especie de pantallazo de ese objeto. ¿Esto para qué sirve en un tanque? Pues a lo mejor pueda servir para ponerlo después en un informe generado automáticamente. O si es una gráfica, para ponerla en ese informe. ¿Vale? Imaginaros que desde LabVIEW pues queremos generar un documento, rellenarlo automáticamente y donde parte de esos objetos pueda ser este tanque. Y es importante que se vea el tanque no rellenado a un valor constante o genérico, sino no, es que según el experimento, en ese momento que se ejecutó, daba pues 5,2, supongamos que era ahora aquí.
¿vale? Entonces ponemos el dibujo del tanque, ¿vale? No sé, es una idea. Otro podría ser programáticamente, a mitad de la programación del VI, que el usuario dijera, oye, reinícialo todos los valores, sin tener que parar el VI, ¿eh? Pues aquí tendríamos el reinitialize to default. Entonces, reinicializa el valor al valor que tuviera por defecto, ¿vale? O, bueno, y otras opciones, ¿vale? No voy a ir ahora al detalle de muchas de ellas, pero que sepáis que como métodos también se pueden hacer otras acciones. ¿Vale? ¿Se ha entendido este comentario de respecto a las propiedades y los métodos del VI Server? ¿Sí? Perfecto. Porque ahora voy a hacer un comentario final, que espero no os líe mucho, pero que sí os pediré como tarea, ¿vale? El practicar un poquito con el VI Server, ¿vale? Hay que jugar un poquito. Es sencillo empezar con él, pero se pueden hacer virguerías. Vamos a hacer un detallito, dos detallitos más bien. El primero es, ¿qué pasaría si yo quisiera utilizar este VI Server para controlar objetos, pero no aquí, sino dentro de un sub-VI o desde otro VI? Pues para ello lo que tengo que hacer es, primero, el referenciarlo. Entonces, botón derecho, crear. En vez de decirle un property node o un invoke node, vamos a crear una referencia a este objeto. ¿Qué es una referencia? Es un código, ¿vale? Representado por este objeto y sale un hilo, ¿vale? Y este objeto hace la referencia de ese tanque. Si es un hilo, me lo puedo llevar a un sub-VI y ese sub-VI hacer lo que tenga que hacer en referencia a este objeto. Es decir, desde el sub-VI puedo llamar y hacer cosas sobre este tanque, sin necesidad de tener el tanque dentro del sub-VI. Solo tengo la referencia a ese tanque. ¿Vale? Y segunda cosa rara que voy a decir es que si me pongo encima de este objeto, de este de referencia, resulta que ahora ya me está diciendo que está señalando dentro del panel al tanque. Pero es que resulta que también pudiera hacer referencia a otras cosas. Pudiera referenciar a todo el panel o pudiera referenciar al VI o pudiera referenciar a la aplicación en conjunto. Supongamos que lo hacemos a este panel. En vez del tanque solo, voy a buscar una referencia al panel. ¿Vale? Lo pudiera haber conseguido de otra manera también, ¿eh? Aviso, botón derecho. Hay una paleta nueva que no hemos visto todavía, que es Application Control, que es el control de las aplicaciones. Fijaros que es como una mano que te sirve en bandeja el VI. Es decir, que puedes hacer lo que quieras porque te lo sirvo en bandeja. Aquí tenemos estos dos objetos, el Property Node y el Invoke Node, ¿vale? Que hemos utilizado. En este caso sería para hacerlo programáticamente, seleccionarlos aquí, en vez de botón derecho, crear nodo de propiedad, pues lo podríamos hacer aquí en esta paleta de funciones y lo que sería el objeto de referencias lo tendríamos aquí. ¿Vale? O sea, en esta paleta tenemos esos dos objetos. Bien, pues voy a aprovecharlo, voy a ponerle un invoke node a este panel. Se lo conecto, permitirme, voy a hacer un poquito de espacio y voy a situarlo aquí arriba. Bien, cuando le he conectado un objeto cualquiera a ese lo que es la referencia a un nodo de propiedades o de métodos, puedo elegir después cualquiera, ¿vale? Para que me lo entendáis, voy a elegir otro, con vuestro permiso, perdonad. En vez del de panel, pane, voy a elegir thisVI, ¿vale? Se entenderá mejor. Y como métodos, por ejemplo, le puedo pedir, pues, oye, quiero que el panel frontal me lo centres en pantalla. ¿Vale? ¿Qué pasará cuando ponga esto en marcha? Pues básicamente, a la vez del bucle ese de ejecución del tanque que está funcionando, pues va a mirar la referencia de este VI, con estas dos ventanas, ¿no? El panel frontal diagrama, va a coger el panel frontal y lo va a centrar. Vamos a verlo. Lo pongo en marcha. Fijaros lo que ha hecho. Ha cogido el panel frontal que estaba aquí a la izquierda y lo ha centrado. Lo voy a volver a desplazar, ¿vale? Lo vuelvo a poner en marcha y fijaros que el cabezota me lo pone en el centro, ¿vale? ¿Alguna vez os ha pasado de decir, me gustaría que este panel frontal, este VI, estuviera donde yo quiero? Pues esto es una forma de ponerlo donde vosotros queréis, ¿vale? Mediante lo que serían unas acciones ejecutadas
en este caso sobre el VI. ¿Vale? Otras acciones que pudiéramos tener, pues bueno, hay unas cuantas. Una, por ejemplo, se pudiera remotamente, ya no solo a este VI, sino a otro VI, se le podría poner en marcha automáticamente. O se pudiera hacer algo con el icono, por ejemplo, cambiar el icono dinámicamente, ¿vale? O, bueno, por ejemplo, todos los textos que estén puestos, pues aquí en este VI tenemos el tank, stop, input data y visible. Pues esos strings, esas cadenas de texto del VI, que se pudieran exportar o importar. Supongamos que queremos cambiar el idioma de todos los elementos, de todos los objetos de este panel frontal. Pues esto pudiera ser una forma dinámicamente a la que alguien elige otro idioma, pues poder importar todos los textos de nuevo, por ejemplo. ¿Vale? Se pueden hacer unas cuantas cosas más, ¿vale? Abort, eso que no queremos hacer programáticamente, o sea, manualmente, pues también se puede hacer programáticamente, ¿no? Poner aquí un abort y cuando se ejecuta eso, ¡pam!, aborta el programa. Bueno, es poderoso, ya lo sabemos. También se puede, por ejemplo, remotamente hacer un cleanup del diagrama. Ostras, esto no lo he probado nunca, tengo que probarlo, a ver si funciona. Fijaros cómo está programado ahora, ¿vale? A ver qué hace, ¿no? Si esto yo lo ejecuto, vale. ¿Por qué me dará error? Yo me lo imagino, pero es básicamente porque está en modo edición. Ahora no puedo utilizarlo porque se estaba ejecutando. No puede autolimpiarse cuando se está ejecutando. Pero es cierto que, bueno, vamos a darle un stop, ¿vale? Pero sí que es cierto que en vez de este VI estoy pensando que pudiera hacer la referencia de otro VI y entonces hacer la limpieza automática de otro VI que no estoy utilizando. Fijaros lo poderoso que es, ¿eh? Es decir, puedo automatizar el labio desde el propio labio. Ya por completitud, pues voy a coger ya no solo el nodo de invocación, sino voy a coger el de propiedades. Le voy a decir que es la misma referencia, es decir, que sirve del mismo referencia de este mismo VI, que es como referencia entrada, referencia salida, referencia entrada, referencia salida. Y vamos a ver las propiedades. O sea, pues hay un montón, fijaros. Pues por ejemplo, del panel frontal, pues le puedo dar toda una serie de características. Por ejemplo, le puedo decir si es resizable, es decir, que si puede cambiarse de tamaño. ¿Esto para qué pueda servir? Pues para que el usuario pueda o no pueda irse aquí a la esquinita de la ventana y hacerlo más grande o más pequeño. Hay veces que son ventanas modales que no se pueden tocar, que quedan delante de todo y hasta que no le das al OK no desaparecen, ¿no? Fastidian, pero tienen su funcionalidad a veces, ¿no? Es decir, no, es que quiero asegurarme que lo has visto. Pues te la voy a poner delante de todo y que no la puedas cerrar hasta que le des al OK, por ejemplo. ¿Vale? Bien. Más curiosidades, pues yo qué sé, se le puede cambiar el nombre del VI, el path, bueno, toda una serie de cosas de propiedades. Se pueden leer. A veces solo son de lectura y a veces son de escritura, ¿vale? Las propiedades. Muy bien, sin más, espero no haberos asustado con el VI Server y os invito pues a probarlo, a experimentarlo, ¿vale? Es muy potente y recomendado que lo trabajéis un poco, ¿vale? ¿Preguntas finales? Toca probar absolutamente. ¿Cómo introduces el bloque de propiedades? Bien, varias formas. Repetimos, es sobre cualquier objeto, pues no sé, el botón de stop, botón derecho sobre ese objeto, crear, property node, nodo de propiedades, selecciono una cualquiera, value, y ya lo tengo aquí, el nodo de propiedades. ¿Vale? Otra forma, en la paleta de application control, property node. Y una vez que la tengo seleccionada, que esta es genérica, me vengo al interior y le digo, ¿cómo era? En algún sitio tengo que decirle botón derecho, seleccionar a quién. Link to, no lo encontraba, enlazar a, dentro del panel, al botón de stop, por ejemplo.
¿Vale? Aquí lo tendríamos. Y es una propiedad asociada al botón de stop. Pero no hemos elegido todavía la propiedad. Ahora ya sí, clic. Y entonces ya puedo ir a elegir lo que decíamos antes del valor. Igual que antes. Muy bien. Pues de nuevo, muchas gracias a todos. Gracias por el feedback y las preguntas. Y nada, tenemos trabajo para el miércoles. ¿De acuerdo? Un saludo, buenos días. Gracias a vosotros.